Buenos días con todos y con todas. Estamos nuevamente aquí en su programa favorito, Hablemos en Derecho. El día de hoy estoy junto a Claudia Storini, que es directora del área de Derecho y además coordinadora del doctorado en Derecho. Y preparamos un programa muy especial en referencia a la nueva convocatoria de los programas 2024-2025 y especialmente sobre el doctorado en Derecho. Hoy hablaremos del doctorado en Derecho. A ver, esta sección está en dos partes. En un primer lugar, hablaremos de qué es un doctorado, quién puede seguir un doctorado, por qué es tan distinto a otros programas de posgrado. Y la segunda, ya hablaremos en específico de nuestro programa doctoral. Solo haremos esta entrevista del doctorado por ser un programa tan particularizado y único en referencia a los demás programas de posgrado que tienen en la universidad. También nuestra idea es que este programa sea un poco atemporal y que lo puedan ver tal vez en 2 o 3 años que este programa de doctorado siga en vigencia y en convocatoria, y por eso no hablaremos tan específico de requisitos de ingreso o de aranceles o de estas cosas chiquitas que se pueden comunicar directamente y que cambian un poco de año a año. Entonces, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Eva, buenos días con todos y todas nuestra radio escucha. Y aquí estamos con orgullo presentando este programa y claro, y mi presencia aquí se justifica fundamentalmente por ser la directora del doctorado en Derecho. La Universidad Andina lleva 22 años de experiencia. Con el doctorado fue pionera. En ese sentido fuimos el primer doctorado en Derecho en Ecuador y de ahí hemos ido acumulando una cierta experiencia que hoy nos permitió, como veremos más de cerca, más adelante, proponer un doctorado que desde mi punto de vista es revolucionario. Sí, muchas gracias, Claudia. Antes de empezar, les queremos indicar a toda nuestra querida audiencia que el contenido total de este capítulo de Hablemos de Derecho se transmitirá en forma total en el próximo programa de Diálogos Universitarios. Entonces también lo pueden revisar en esa vía. Listo, Claudia, empecemos. En primer lugar, hablar un poco en general de lo que es un doctorado, porque hay muchas dudas y hay mucha confusión al respecto. Uno va a la escuela, luego dice, bueno, tengo que seguir estudiando, va a la secundaria, luego va a la Parece universidad. un paso obligatorio. Ajá, es ¿no? Como, bueno, yo terminé la maestría, la jerarquía. Quiero seguir formándome, voy al doctorado. Y bueno, la idea es que esto no es así, ¿verdad? No es así. Lo que hay que entender es que hay que distinguir y sobre todo, en primer lugar, contestar a la pregunta, ¿para qué hago un doctorado? Hago un doctorado para especializarme en investigación, porque fundamentalmente el doctorado forma investigadores y docentes, en el sentido que intenta ahondar en las bases teóricas que se necesitan, generales y sobre todo yo diría transdisciplinaria o interdisciplinaria, como queremos, el término que queremos utilizar. Un investigador en derecho, el derecho es una ciencia abierta en el sentido de que para poder investigar en derecho hay que conocer la filosofía del derecho, hay que conocer la economía que influye en el derecho, hay que conocer la sociología y los aspectos sociológicos que pueden influir en el derecho. Entonces hay que abrirse a un campo de disciplina que van más allá de la dogmática jurídica, así como solemos determinarla. Y por lo tanto, el doctorado en Derecho está orientado exactamente a abrir, en ese sentido, las mentes de las personas a otra disciplina que confluyen en el derecho y que, por lo tanto, en función de las diferentes investigaciones, tiene que ser tomada en cuenta. Eso nada tiene que ver con la especialización para un profesional de derecho. Para un profesional de derecho, probablemente alguien que ejerce y que litiga todos los días, es mucho más rentable seguir especializándose a través de maestría o hasta especializaciones, pero no dedicarse al doctorado.
¿Por qué? Porque el doctorado, de verdad, poder elaborar y concluir una tesis doctoral requiere un espacio de tiempo muy amplio y sobre todo la formación no va a repercutir en la capacidad luego de defender un caso. Y por lo tanto va a repercutir en nuestra capacidad de dedicarnos a la investigación y a la docencia, de estar al día en algunos temas y de poder manejar, repito, toda esta disciplinas afines que se necesitan para poder hacer una buena investigación. Sí, bueno, muchas gracias, Claudia. Creo que esa es la primera idea que debe quedar claro. Si alguien quiere profesionalizarse, digamos, yo soy alguien litigante y me dedico al litigio en derecho penal, y digo, no, yo quiero ser el mejor litigante en derecho penal, voy a hacer un doctorado, no es tan así. Claro, hay que estudiar oralidad, hay que aprender a defender una causa, tanto materialmente como formalmente también. Entonces, yo sí creo que hay digamos, espacios que nos pueden servir mucho más para ser buen profesional. Sí, especialmente recomendado hacer el doctorado cuando se quiere emprender una carrera como docente investigador. Sobre todo, sí. Y bueno, o si ya se es docente investigador, pues, y quiere perfeccionarse y seguir en este camino. Hablar de cómo es el método de graduación del doctorado. Hay que presentar obligatoriamente una tesis doctoral. No existen otras alternativas de graduación, y esto no solo aquí en Ecuador, es en todo el mundo. En todo el mundo. Es una tesis que debe ser original, inédita y un progreso, avance relevante en la ciencia. Eso, digamos que es una tesis, porque claro, también es importante no solo decir que el producto obligatorio final de un PhD es la tesis doctoral, sino también que la tesis doctoral tiene que tener algunas características, tiene que ser un aporte al debate en el ámbito del derecho y un aporte riguroso, en el sentido que el manejo de fuentes, cualquiera sean estas fuentes, ¿no? Pero tiene que ser profundo. Es decir, la investigación doctoral probablemente es la primera y más importante, diría yo, me permitiría decir, investigación en la vida de todo docente e investigador, ¿no? Entonces sí es un producto que requiere mucha dedicación y mucho tiempo para poder ser elaborado. Sí, eso en relacionado también con la duración del programa, ¿no? Sí, claro, por eso el programa dedica tanto espacio a la investigación. Sí, por ejemplo, una especialización dura más o menos un año, incluso menos. Un doctorado menos, dura 6 meses y luego un trabajo, ¿no? Sí, o sea, más o menos en menos de un año, 7, 8 meses uno puede terminar la especialización, pero un doctorado dura según el reglamento doctorado del CES, entre 4 y 7 años. Entonces, para que entiendan que, aunque es un posgrado, cuenta como posgrado, en realidad la diferencia entre otro y otro estándar es enorme. Es una inversión de tiempo considerable. Sí. Bueno, también decir que es el más alto título que conceden las universidades y escuelas politécnicas, porque el postdoctorado no es un título como tal. Sí, el postdoctorado ya es, digamos, una manera de seguir investigando. Es la posibilidad, a través del postdoctorado se abre la posibilidad de realizar una investigación sobre un tema específico, pero ya no hay clase, no es escolarizado, tienes un tutor que sigue tu investigación, pero digamos que es el postdoctorado, a través del postdoctorado se formaliza un tiempo que los y las estudiantes dedican a una investigación en concreto, ¿no? Pero no es un título oficial. Sí, listo. Bueno, con eso terminaríamos de esta primera parte haciendo una recapitulación. No es una etapa más en el proceso académico formativo. Debe entenderse como una sección de formación de investigadores y docentes. Es el más alto título que conceden las universidades. Es especialmente recomendado, pues si se quiere seguir este tipo de carrera, no necesariamente para ser el mejor, y se debe graduar solo mediante la elaboración de una tesis doctoral. Sí, yo pude haber sido el más disciplinado, el que va a todos los módulos, qué bestia, soy el mejor, en las pruebas doy 20, pero si no se hace esta tesis doctoral,
uno no y se graduó. no se aprueba porque la tesis doctoral luego pasa por un proceso de revisión. Un proceso de revisión que, en primer lugar, una vez conseguido el informe positivo de lo que es el tutor de la tesis pasa a un primer lector que hace un análisis exhaustivo de la tesis y puede mandar recomendaciones para que se ajuste la tesis. Y finalmente, una vez que haya pasado por el lector, la tesis va en revisión de los otros miembros del tribunal, que son 3, por lo tanto, son 3 personas las que tienen que aprobar a través de una defensa pública el trabajo de investigación realizado para poder conseguir el título de PhD. Listo. Muchas gracias, Claudia. Bueno, entonces en este momento hablaremos ya. Si tenemos la idea, ok, yo quiero formarme como docente investigador, yo quiero seguir una carrera en docencia, investigación en una universidad o escuela politécnica, y ahora quiero hacer un doctorado, porque nuestra casa de estudios, el área de Derecho, es una excelente opción para que ustedes tomen esta decisión y puedan inscribirse en nuestro programa, aplicar a nuestro programa. Nuestro doctorado en Derecho, recientemente el Consejo de Educación Superior nos entregó esta resolución RPC SO 09-158-2024, que nos autoriza a convocar el doctorado en Derecho, una corte al año durante 5 años. Entonces está aprobado por la legislación nacional y por los entes de control nacionales, y esto nos permite convocar el doctorado, y la presente convocatoria pues empezará el 31 de mayo de 2024. Aquí en este momento hablaremos un poco de la gran experiencia que tenemos. Aquí hay un flyer que nos acompaña siempre que dice 20 años transformando la cultura jurídica del país, pero en realidad son 22 años ya del doctorado en Derecho. En el doctorado. Pero en este doctorado que estamos convocando ahora hay una novedad fundamental. Sobre la base de la experiencia que el área de Derecho ha tenido en ofertar este programa, hemos decidido presentar, y se ha aprobado, un doctorado que tiene una característica: es semiestructurado. Entonces, ¿qué significa un doctorado semiestructurado? Con anterioridad, la oferta del doctorado era un doctorado muy escolarizado, en el que los y las alumnas tomaban y tenían que superar unas materias obligatorias para luego poder acceder y, bueno, realizar un examen complexivo, entregar una monografía, para luego, y una vez superada esta fase que podríamos llamar preliminar, se accedía a la fase de investigación. Ahora, esta primera fase ha cambiado su estructura. Nosotros tenemos, seguimos teniendo, pero muy pocas materias obligatorias, que son estas materias, como yo le he dicho, horizontales, que intentan un poco nivelar los y las estudiantes en relación con las otras disciplinas que no se suelen estudiar con antelación al doctorado, ¿no? Entonces se entra a estudiar los métodos de la sociología jurídica, los métodos de investigación, evidentemente, la investigación dogmática, la investigación socioeconómica, etcétera, etcétera. Pero más allá de estas materias y así se estudia filosofía del derecho, en el caso y para las personas que no la hayan hecho con antelación, pero más allá de estas materias obligatorias, luego el estudiante puede seguir, digamos, ¿cómo diría yo?, armar su currículum conjuntamente con su tutor de tesis. ¿Y esto por qué? Porque hemos considerado que es necesario que las y los estudiantes puedan profundizar en los ámbitos inherentes a su tesis. Cuando teníamos el doctorado escolarizado, había una materia de economía, por ejemplo, o más aún relativa a algunas cuestiones de presupuesto estatal, de tributo, pero una persona que hace una tesis
en derecho constitucional a lo mejor no necesitaba profundizar tanto en estos conocimientos. Y por lo tanto, de ahí viene la decisión de que cada uno y cada una de las estudiantes puedan ir confeccionando, ¿no?, su currícula, es decir, su proceso, su camino en relación al tema de su tesis. Y entonces pueden necesitar ir a un seminario que se está impartiendo en Argentina sobre un tema específico que están tratando. Entonces, este seminario puede ser reconocido como horas que van, digamos, acumulándose para que se pueda conseguir esta suficiencia investigadora que permite el acceso a la fase de investigación. Sí, bueno, muchas gracias, Claudia. Resaltar esto, ¿no? ¿Cuál es la clave de este tipo de doctorado así estructurado? Es tener una planificación muy buena. Claro, un tema de tesis definido, un buen proyecto de investigación y luego trabajar con el tutor para ver qué es más útil para mí, dónde tengo que ir para profundizar estos conocimientos. Y pueden ser cursos impartidos en esta misma universidad, por otras áreas del derecho, por la misma área, por otras áreas académicas. Por ejemplo, yo hago una tesis sobre educación en derecho, ¿no? Entonces puedo, por ejemplo, necesitar algunos cursos donde puedo conseguir conocimiento relativo a la educación, ¿no? Porque es el primer paso. Entonces puedo acudir a otra área de esta universidad o puedo acudir a cualquier curso de universidades nacionales y extranjeras. Sí. Claudia, también un poco hablar sobre, debido a que el doctorado forja capacidades investigativas. Muchas veces cuando se oferta una maestría en el exterior se dice, mira, inscríbete aquí, vas a hacer pasantías en el Banco Mundial, o inscríbete aquí, vas a tener con este profesor. ¿Por qué un doctorado, independientemente de donde se lo haga, realmente es muy similar? O sea, ¿por qué un doctorado en Ecuador, por ejemplo, es muy similar a un doctorado en Sudáfrica o en China? Claro, porque, el doctorado, y por eso, ¿por qué se llama PhD? Doctor en filosofía. En filosofía. Claro, si la definición que nosotros utilizamos yo creo que habla, ¿no?, de este problema que tú estás planteando. Doctores en filosofía es porque son doctores en razonamiento fundamentalmente. Entonces, digamos que el doctorado prescinde de la aplicación en un determinado contexto del derecho. Yo, para hacer un doctorado, tengo que saber cómo se analiza el derecho procesal en general y luego entro, si acaso, en el análisis del derecho procesal ecuatoriano, pero la base teórica que necesito es una base teórica respecto a los métodos, a las maneras de acercarme a un problema, y por lo tanto el problema puede ser aplicado a cualquier realidad. Es evidente que luego la realidad de cada uno de los países me da un resultado diferente, pero yo tengo que aprender el camino, ¿no?, que tengo que hacer dentro de la investigación para poder estudiar determinados fenómenos. Y por lo tanto, el camino es universal, ¿no? Luego, la realidad me puede dar resultados completamente diferentes, ¿no? La investigación aterriza en un determinado contexto. Y aquí también luego quisiera decir algo respecto de las características de nuestro doctorado, ¿no?, en relación exactamente al contexto en el que aterriza este doctorado. Pero es evidente que yo, cuando aprendo a ser investigador, puedo investigar en cualquier lugar del mundo, ¿no?, porque he aprendido a utilizar unas herramientas que me sirven para poder hacer una investigación rigurosa. Sí. Muchas gracias, Claudia. Entonces, ahora a nuestros escuchas les preparamos 2 ejemplos de cómo este doctorado no solo ha sido reconocido nacionalmente y tenemos la autorización del CES para mandarlo, sino además internacionalmente y otras instancias públicas lo han reconocido como un gran aporte al derecho. Yo
Antes de esto quería decir algo. Nuestro doctorado está orientado fundamentalmente a construir una teoría del derecho desde Latinoamérica. ¿Y qué significa? Significa que estamos anclados en la realidad de Ecuador, de la comunidad andina y más en general en la realidad latinoamericana, y por lo tanto que además de implementar una visión crítica del derecho y transdisciplinaria, lo que intentamos es que esta se pueda construir a través de ese doctorado. Y de hecho yo sí creo, tal vez con poca humildad, pero sí creo que hemos aportado a través del doctorado y a través de lo que Sebastián decía, hemos aportado a la construcción de una teoría del derecho desde Ecuador y desde los países andinos. Sí, una teoría que además sigue en construcción, ¿no? Sigue en construcción, por supuesto, pero una teoría que, digamos, se enfrenta también a las otras teorías, a la dogmática jurídica, una teoría que intenta, digamos, devolver el protagonismo que estos países tienen que tener dentro del ámbito de la discusión jurídica a nivel mundial. Sí, gracias, Claudia. Bueno, ahora sí, retomando la anterior parte. Ya. Entonces, en un primer lugar, la Universidad de Salamanca, el rector de ese entonces, el doctor Ricardo Rivero Ortega, dirigió una tesis del doctorado en Administración de Derecho, Administración Pública. Y en ese, Hacienda, Administración Pública. Y en ese doctorado, nuestro rector, que además de rector y nuestro orgullo, pues es también graduado de nuestro doctorado. Él fue tribunal de tesis de esa defensa de tesis. ¿Eso qué quiere decir? Que una institución tan antigua y tan prestigiosa y tan importante para la humanidad como ha sido la Universidad de Salamanca reconoce a este doctorado como algo equivalente al suyo propio. Por supuesto. Claro, que no somos un doctorado de segunda clase, sino estamos en la Liga de Campeones. Claro, estamos ahí en primera línea, entre la élite. Y también eso, sí, sigue con nuestra... Y otro que es ya un reconocimiento nacional de parte del municipio de Quito en el año 2023. El municipio de Quito entregó el premio Velasco Ibarra al mejor libro de derecho público, que es este que tengo aquí en mis manos. Mutación de la Constitución de Ecuador, la Corte Constitucional como Constituyente Permanente, escrito por Cristian Mazapanta Gallegos, que es docente del área y además recurrente invitado de este podcast. Claro, y en relación con esta serie que se llama Derecho y Sociedad, ¿no? Esta serie en Derecho y Sociedad nosotros publicamos las, digamos, tesis doctorales de nuestros y nuestras estudiantes. Aquí tenéis un ejemplar y exactamente es a través de estos libros también que estamos aportando a este debate nacional e internacional sobre algunos temas muy importantes, ¿no? Como eso, la mutación de la Constitución en Ecuador, porque entendemos que esta tesis, por ejemplo, incide en la teoría democrática de la Constitución y demuestra cómo el constitucionalismo europeo ha asumido la mutación, una mutación que aquí no debería ser tomada en cuenta por la característica de la Constitución y la carácter ecuatoriana y boliviana, por ejemplo, y la característica también del sistema y de este constitucionalismo democrático que se ha ido impulsando. Y así podría yo hablar de los otros textos. Aquí tenemos, como pueden comprobar, además, nuestro doctorado realmente es un doctorado interdisciplinario. Aquí tenemos una tesis de Fausto Quispe que habla de la filosofía indígena, otras que habla de la contratación pública. Es decir, nosotros nos movemos en diferentes ámbitos del derecho, ¿no? El doctorado es un doctorado abierto a cualquier tipo de propuesta. No tenemos
tenemos un preconcepto de lo que se puede y no se puede investigar en nuestro doctorado, y creo que esa sea una ventaja que también nos ha llevado a tener algunos resultados, ¿no? Hablamos en el libro, por ejemplo, de Pablo Alarcón, se habla también, hay una propuesta hermosa y donde Pablo propone una metodología comparativa crítica aplicada al sistema constitucional ecuatoriano, y donde cuestiona también la metodología de comparación que se ha ido desarrollando en otros países, y intenta aportar a este debate con una nueva propuesta metodológica para la investigación. Entonces, creo que siempre digo que los y las estudiantes y los resultados del doctorado son los que hablan por nosotros y nosotras, hablan del trabajo que el área de Derecho ha logrado hacer, trabajando constantemente a lo largo de más de 20 años, exactamente perfeccionando, abriendo, profundizando y sobre todo apoyando los y las estudiantes en sus proyectos de investigación. Sí, bueno, también decirles a nuestros radioescuchas y a las personas que están interesadas en seguir el doctorado que a raíz de la pandemia de COVID-19 se digitalizaron los 10 primeros títulos de la serie Derecho y Sociedad. Ustedes podrán ver en la descripción de este video de YouTube, ahí está el enlace, y pueden revisar los 10 primeros títulos. Esto no solo les va a ayudar para enterarse de nuestra teoría desde Sudamérica y desde América Latina del derecho, sino además, si es que ustedes quieren seguir este doctorado, ¿qué se espera? ¿Cuáles son los resultados que esperamos? ¿No? Esperamos que sea una tesis, algo así, por así decirlo. Exactamente, ¿no? Es el referente que tenéis que tomar en cuenta para poder tener una idea también, ¿no?, de lo que significa hacer el doctorado y cuál es el objetivo del doctorado. Creo que puede ser muy útil, y también para ver cómo, ¿no?, enfrentar a una investigación, porque uno de los requisitos para poder acceder al doctorado es exactamente la presentación de una propuesta de investigación, y que evidentemente también en eso que es determinante, ¿no?, a la hora de donde nosotros expresamos, no ya de manera, digamos, desarrollada, pero sí tenemos que expresar cuáles son las razones por las que yo quiero investigar un determinado tema, ¿no? ¿Qué es que me enamora de este tema? ¿Cuáles son las repercusiones de esta investigación? Porque, repito, también la investigación doctoral tiene que ser un aporte real al debate en el ámbito que se está desarrollando en la tesis. Sí, gracias, Claudia. Y una cosita más, hablar de lo que, bueno, si bien esto cambia de año a año, pero siempre tenemos política de descuentos, políticas de becas. Por supuesto. Siempre la universidad oferta política, digamos, apoyamos los estudios doctorales, en primer lugar porque son estudios que se tienen que enfrentar prácticamente a tiempo completo, es decir, yo tengo que tener una cierta disponibilidad de tiempo para poder hacer el doctorado, ¿no? En el sentido que los horarios son flexibles, pueden cambiar, entonces sí tengo que tener una disponibilidad, y eso también obviamente lo puedo hacer si tengo alguien que me apoya, ¿no?, económicamente en este proceso. Entonces tenemos becas de colegiatura, diferentes tipos de becas, hasta tenemos una beca completa, ¿no? Tenemos la posibilidad de otorgar a algunos estudiantes la beca completa. También en relación con ello decir que el doctorado es, podríamos decir, híbrido si queremos, porque tiene algunas clases se impartirán online, pero también tiene por plataforma, pero también tiene temporada en la que necesariamente los y las estudiantes tienen que estar aquí con nosotros en la Universidad Andina. El doctorado no puede prescindir de este espacio presencial, y por lo tanto tiene unas etapas en las que los y las estudiantes tendrán que estar aquí en la Universidad Andina. Sí. Bueno, ¿algo más que nos quieras decir, Clau? Creo que hemos tapado todos los puntos. Creo que la experiencia de los estudios de doctorado es probablemente el
la experiencia más compleja, pero también la más gratificadora que existe. El recuerdo de todas las promociones, de los resultados, de lo que los y las estudiantes han podido aportar al debate teórico en el ámbito del derecho, y lo que siguen aportando, porque la mayoría de ellos, como le decía Sebastián con anterioridad, son ahora docentes y están a cargo de, a veces son decano y son jueces de la Corte Constitucional. Creo que el doctorado también en ese sentido recoge y demuestra que efectivamente estas personas están haciendo bien lo que han aprendido, están implementando bien, y que ha sido una experiencia, realmente una experiencia importante en su proceso de formación. Es evidente que siempre también depende de cada una de las personas, que no los méritos los tiene todo el doctorado, pero que este binomio entre calidad personal y todo lo que han podido aprender en este proceso, sí creo que habla muy bien de nuestro doctorado. Bueno, muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Fuimos Claudia Storini y Sebastián Palis aquí en Hablemos en Derecho. Les recordamos que este programa se emite los días martes a las 10 de la mañana. Y eso, muchas gracias, y pendientes, les esperamos aquí. Sí, y por supuesto, les esperamos aquí, esperamos sus postulaciones. Anímense, es una experiencia maravillosa. Les esperamos. Un abrazo. Abrazo.